Bueno, entonces vamos a comenzar. Les voy a compartir la diapositiva para explicar las generalidades, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que estamos comenzando el parcial, el semestre, y en el contenido que le corresponde a esta clase tenemos unos temas que yo lo mandé por PDF. Y según lo que dice el Currículo Nacional Básico, nosotros en el primer parcial tenemos que abordar la Ilustración, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Industrial, la independencia de Latinoamérica en conjunto, las ideologías del siglo XIX y el imperialismo colonial europeo del siglo XIX. Entonces, básicamente, esos son los temas del primer parcial. En el segundo parcial, lo que miraríamos sería la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y los conflictos en Oriente Medio, la Guerra de Kuwait y la Guerra de Irak. Y por último, el surgimiento del terrorismo y la guerra económica de Estados Unidos contra China. ¿Okay? Entonces, son cuestiones, sobre todo en el segundo parcial, son cuestiones actuales que afectan y que condicionan en la forma de ser y de pensar de los estados actuales. Bueno, entonces el concepto de historia, ya un poco más avanzadito, es que todos sabemos que la ciencia que estudia el pasado de la humanidad es la historia, pero yo les he explicado que el pasado no solo es conocer datos y fechas, sino entender sus causas, sus razones y cómo se relacionan entre sí los acontecimientos, verlo como un conjunto o como un proceso que se desliga y se unifica en procesos subsiguientes, donde todo está concatenado, o sea, encadenado a causas importantes. Entonces el término historia es ambiguo de por sí, porque algunos historiadores lo definen de una manera, otros lo definen de otra. Entonces, al pasar de la prehistoria a la historia, recuerden que en antropología vamos a ver la prehistoria y en historia contemporánea vamos a ver la historia más actual. Entonces son los dos extremos. Pero al pasar del tiempo, los mismos historiadores se vuelven parte de la historia. Las interpretaciones históricas que han ocurrido se vuelven parte de la historia también. Por ejemplo, en el marxismo, que vimos en el año pasado en sociología, el marxismo es una interpretación de la historia, basado en el devenir económico, en el cambio del modo de producción de las sociedades. Entonces, esa interpretación ahora se analiza como que fuera historia también. Entonces, la historia es algo que está constantemente, nadie la detiene, avanza. ¿Y por qué decimos que la historia es una ciencia? O sea, ¿en qué nos basamos para afirmar tal cosa? Bueno, pues la historia tiene su objeto bien definido y es exclusivo ese objeto. Nadie más estudia el pasado desde una perspectiva histórica definida. Es el pasado en su forma, en su proceder científico, con un método y una fuente ya dadas. Eso solo lo estudia la historia. El conocimiento así obtenido tiene una lícita pretensión de objetividad. Pretensión, o sea que se pretende. La aspiración de convertirse en verdad científica, pero también es falible, puesto que no formula verdades definitivas. O sea, ¿qué significa esto? Que la historia busca ser objetiva, busca explicar cómo ocurren las cosas de forma lo más transparente posible, sin inclinarse ni por un lado ni por otro. Pero en esa búsqueda no puede decir, esta es una verdad absoluta, definitiva, porque de repente, en el transcurrir del tiempo, surgen nuevas evidencias
pueden encontrar un documento antiguo que contradice la interpretación de los historiadores antiguos. Y entonces se cambia el paradigma histórico, se cambia la interpretación. Entonces esa parte en la historia lo hace de que no se pueda afirmar ciegamente muchas cosas. Sobre todo en el sentido de las motivaciones, porque los seres humanos somos complejos y los que hacemos la historia somos los seres humanos. Entonces es diferente entender, por ejemplo, un hecho histórico objetivo como la caída del muro de Berlín. Eso todo el mundo le va a decir sí, fue en tal fecha porque está registrado. ¿Quién se va a poner a decir no, están equivocados? Si hay registro, hasta videos hay. Entonces, en cambio, entender por qué, por ejemplo, Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, bueno, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entenderlo no es decir por 2, 3 cosas y ya. O sea, hay muchas causas, muchos factores, y a la medida va pasando el tiempo y logramos entender mejor el asunto, se van encontrando más causas y más factores. Entonces no es algo que porque en un libro aparezcan 3 causas, esas son las únicas 3 causas. Un libro de historia, a eso me refiero. ¿Qué fuentes utilizamos para la construcción de la historia? Bueno, las fuentes son materiales, escritas, verbales y visuales, entre otras. Materiales, pues ya se sabe que son los hallazgos arqueológicos. Los documentos escritos son parte de las fuentes materiales también. Y encontramos estos, sobre todo en las sociedades más antiguas. Los rasgos, la arqueología es clave para la prehistoria. En antropología lo vamos a ver que la mayor parte de los descubrimientos científicos sobre la evolución del hombre son posibles gracias a la arqueología, porque no hay documentos escritos, no hay jeroglíficos, no hay nada que podamos decir los antepasados están comunicando con nosotros. Solamente sus huesos, solamente sus utensilios, que se puede ir deduciendo cómo vivían y cómo pensaban en alguna medida. Otras fuentes importantes pues son las escritas, ¿no? Pero eso ya es parte de la historia. En las escritas encontramos documentos, todo lo que son registros, censos. Las primeras civilizaciones entendieron que para que se pudiera hacer que la sociedad funcionara bien, era necesario tener un registro, tener un control de las personas, de cuántos eran ancianos, cuántos eran jóvenes, cuántos eran extranjeros. Entonces ellos trataban de contar las personas y esos censos los empezaron a hacer desde los egipcios. ¿Okay? Los romanos se volvieron expertos en hacer censos, entonces hay bastantes censos romanos que son fuentes históricas. Verbales, la historia oral y la toponimia. Esto de verbales, ya sabemos que tiene una gran desventaja, que las personas que nos pueden hablar de la historia, que vivieron la historia, pues son personas que no tienen más de 80 años, 90 años, pero más atrás ya no hay personas vivas que nos puedan explicar oralmente lo que pasó. Entonces la historia oral está limitada a los últimos 50, 70 años. Encontramos, por ejemplo, las últimas personas que estuvieron en la Guerra Fría, en la Guerra de Vietnam, en la Guerra de Corea, ellas nos pueden dar algunos datos. Pero ya de la Primera Guerra Mundial, encontrar una persona que estuvo en la Primera Guerra Mundial es complicado. ¿Okay? Entonces, la otra fuente son las fuentes visuales, fotografía y cine. Lo que pasa es que el cine, recuerden que siempre tiene elementos de ficción. Entonces, no porque nosotros miremos una película sobre, por ejemplo, El Gladiador, no significa que realmente así fue la historia. Porque miremos que salían ahí los gladiadores peleando y todo, y nosotros nos imaginamos que así era exactamente, y pues no. Porque en el cine le agregan una trama para que tenga lógica y exageran algunas cosas, ¿verdad? Para causar un impacto en la persona que lo va a ver. Entonces no son una buena referencia histórica, pero se pueden consultar también, porque algunas películas ya son parte de la historia. Por ejemplo, las primeras películas en blanco y negro,
las películas de Charlie Chaplin. La ciencia histórica se sirve de disciplinas auxiliares para reconstruir el pasado. Las ciencias auxiliares ya les hemos explicado desde séptimo, octavo y noveno que en la historia le ayudan, le aportan información al historiador para que el historiador entonces desarrolle como una maqueta cada vez más nítida de lo que fue el pasado. Y ahí tenemos la arqueología, la paleografía, la epigrafía y la numismática. Son ciencias un tanto desconocidas, no tan comunes, pero interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la arqueología, ya dijimos que estudia las sociedades del pasado mediante sus fuentes materiales, escarbando en el suelo, en las cuevas, encontrando restos. Y la paleografía estudia los documentos antiguos. Los documentos más antiguos, los manuscritos, los pergaminos, los jeroglíficos, todo eso lo estudia la geografía. La paleografía, perdón. Y la paleografía está bien cercana con la epigrafía. La epigrafía estudia los textos escritos del pasado sobre soporte rígido. ¿Qué significa soporte rígido? ¿Alguien que me explique? Ajá. Soporte rígido. ¿Qué entienden ustedes por soporte rígido? Como una base, profe. Sí, algo rígido es un material que no se destruye fácilmente. Por ejemplo, las piedras. De hecho, gracias a que nuestros antepasados utilizaron como primera fuente de tecnología las piedras, pues gracias a ese hecho tenemos bastante información esculpida en piedras que no se ha perdido con el paso del tiempo. Porque ustedes saben que si usted deja una hoja de papel con una información y la deja donde hay humedad, rápido se va a destruir. ¿Okay? Entonces el papel, el papiro, el pergamino, si no son bien cuidados, si no son bien preservados, se destruyen. En cambio, las piedras son sumamente resistentes, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos que nuestros antepasados esculpieron sus ideas, sus tradiciones, sus ritos en las paredes de las cuevas, o lo hicieron en los templos de piedra. Entonces, gracias a eso, los epígrafos logran descifrar poco a poco, ¿verdad? Porque no es fácil, lo que querían decir o lo que pensaban nuestros antepasados. En el caso, por ejemplo, de los egipcios, descifrar los jeroglíficos egipcios costó hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XIX, hasta que Champollion, que ahí se llamaba, era un soldado francés, encontró una piedra donde estaba traducido un mensaje en 3 idiomas. Entonces estaba en copto, que era una lengua egipcia, en griego y en jeroglífico. Entonces fue la primera vez que vieron que podían encontrar el significado de los jeroglíficos egipcios con esa piedra. Y empezaron a traducir lo demás que había. Entonces esos lingüistas, esos epígrafos, tuvieron suerte de encontrar esas piedras. Si no, hasta el día de hoy no supiéramos lo que significan los jeroglíficos egipcios. Así como los códices mayas. Los epígrafos europeos vinieron aquí y descubrieron cómo traducirlos. Gracias a que algunos españoles habían hecho traducciones y habían sobrevivido, traducciones de los jeroglíficos mayas, que lograron encontrar algunos mayas que andaban dispersos y les preguntaron qué significaba. ¿Okay? Entonces, la numismática, que es la última de estas que aparecen aquí, son muchas ciencias auxiliares de la historia, pero aquí les menciono algunas. La numismática estudia las monedas antiguas y los sellos también. Las monedas antiguas, como Said hace poco me mandó una muestra de una antigüedad de aquí de Honduras que se utilizaba para acuñar monedas. Eso es parte de la numismática. Ok, entonces aquí en esta parte estamos bien.
Ahora, como imágenes, ¿va? De fuentes escritas podemos ver un libro antiguo. Estos libros antiguos, al pasar el tiempo, se van decolorando, se van deshaciendo y poco a poco se va perdiendo la información. Entonces, lo que hacen los expertos es protegerlos de la humedad y de la temperatura. Entonces, ellos los cuidan en unos recipientes especiales. Dígase ahí. ¿Iba a decir algo? Levantó la mano. No, es que toqué por accidente. Okay. Entonces, miren esos tomos de fuentes escritas que antes los utilizaban piel bien gruesa para protegerlo por fuera los libros, pero aún así no podían hacer que se mantuvieran por mucho tiempo. Por eso los copistas desde la Edad Media existían. Eran unas personas encargadas de estarles sacando fotocopia, pero a mano, a todos los libros. Le llamaban escribas también en los monasterios. Entonces, digamos que las obras de Aristóteles, había un papiro que ya se empezaba a deshacer, entonces se ponía las pilas a un copista a volver a copiar todo eso de nuevo para que no se perdiera la información. ¿Me explico? Entonces así se preservaron muchos documentos de la antigüedad, sacándole copia a mano, porque poco a poco se iban perdiendo esos documentos. Entonces es un trabajo de archivos, un trabajo difícil, son especialistas ellos, y ahora existe tecnología para poder hacerlo más eficientemente. Ahora, dentro de las fuentes escritas también vamos a tener lo que son en las hemerotecas. ¿Han escuchado ustedes hablar de la palabra hemerotecas? Nunca. Bueno, las hemerotecas son lugares donde están guardados y clasificados los periódicos antiguos. O sea, cada periódico que sale todos los días cubre noticias, da información, puntos de opinión. Entonces esos periódicos son guardados, todos los días es guardado por lo menos unas 3 copias en una hemeroteca. Y entonces cuando pasa el tiempo y viene una persona y quiere investigar algo o darse cuenta de lo que estaba pasando tal día, entonces va y dice, fíjese que necesito el periódico del 5 de enero de 1950. Y ahí se lo dan el periódico. Obviamente se lo prestan, pero con cuidado para que usted lo lee, pero tienen guardados los periódicos. ¿Okay? Esa es como una biblioteca de periódicos. Así se llama hemeroteca. Y el trabajo arqueológico, que consiste básicamente en rescatar restos materiales, cerámicas, utensilios, casas completas de personas que vivieron hace miles, cientos o miles de años. Y sacar esa información, tratar de limpiarlo, de restaurarlo. Y así empezar a hacer deducciones. Entonces los arqueólogos se dedican a eso. ¿Una pregunta hasta aquí? Aprovechen a hacer preguntas. Ajá. Miren que los arqueólogos encuentran un pedacero de objetos y les toca tratar de rearmarlo como que fuera un rompecabezas. Una vasija de barro con elementos pictóricos puede ser clave para reinterpretar una cultura, porque puede aparecer reflejado en una vasija dibujado algo que no se sabía de una cultura, ¿verdad? Entonces por eso ellos cuidan todos esos pedacitos y tratan de rearmar lo que aparece, porque así se puede encontrar algo. Es un trabajo que requiere mucha paciencia y mucha vocación. No cualquiera puede ser arqueólogo. También se ha hecho arqueología subacuática, que consiste en ir y encontrar, por ejemplo, restos de barcos hundidos o incluso algunas ciudades que se hundieron. La famosa ciudad perdida de la Atlántida la han querido encontrar los arqueólogos en diferentes lugares costeros de
de España y de inclusive de aquí de las islas del Caribe. Pero fíjese que no han encontrado exactamente esa ciudad que se busca desde la antigüedad, pero han encontrado otras ciudades que se sumergieron en el océano, cerca de la costa. Y ahí han encontrado cosas bien interesantes. Entonces, un museo arqueológico, aquí, por ejemplo, en Honduras, aquí tenemos diferentes museos, sobre todo en Comayagua, donde hay incluso las osamentas de humanos hondureños de hace 8.000, 10.000 años, que han encontrado los arqueólogos, y ahí están los huesitos para irlos a ver, si usted tiene interés de verlos, ahí en Comayagua, en el Museo de Arqueología. Entonces aquí, por ejemplo, es un ejemplo de un museo. Por ejemplo, las fuentes orales son esos viejitos. Usted le pregunta a un señor de más de 50 años, de 60 años, cómo fue un evento que usted anda investigando, y él le va a dar su punto de vista. Por ejemplo, aquí en Honduras, en los años 90, todavía existía el ejército obligatorio, que usted lo reclutaban y lo llevaban al ejército. Entonces, si usted anda investigando cómo era eso de que era la fuerza que lo llevaban a formar parte del ejército, hay un montón de señores que les ocurrió eso, los agarraron en la calle, les dijeron, bueno, usted va a ir a hacer su plaza al ejército, y no tiene alternativa, es una ley obligatoria. Entonces usted puede consultarles cómo fue la experiencia, cómo los trataban, qué opciones tenían, y entonces esas son fuentes que podemos consultar. Incluso se puede consultar sobrevivientes, por ejemplo, del huracán Mitch, sobrevivientes de las Torres Gemelas en Estados Unidos, y son fuentes ya históricas que usted le puede consultar y obtener información que quizás nunca va a encontrar en un libro. Entonces son por eso fuentes importantes. Otras serían los noticiarios, que también quedan grabados, jóvenes. Los noticiarios quedan grabados. Los documentales, que antes los documentales eran más serios que ahora se llaman mocumentales. La mayoría son mocumentales, así con M, como lo digo, mocumentales, porque son de ficción. Por ejemplo, usted ve lo que sale en History Channel, ya no son documentales, son mocumentales, hablando y mezclando cosas sin tener evidencias. Hablan de que Hitler sobrevivió y se fue para Argentina. Hablan de que los extraterrestres violaron a unos humanos hace 5.000, 8.000 años, y eso no tiene ninguna prueba. Entonces son más que todo ficción para llamar la atención de la gente. Entonces, esas serían otras fuentes, ¿no? Resumiendo, ya para resumir, ¿cuál es el objeto de estudio de la historia? El pasado de la humanidad. ¿Cuáles son sus métodos? Bueno, más que todo el método comparativo, haciendo crítica y utilizando las ciencias auxiliares. Entonces, la historia no hay que confundirla con la historiografía, que ya para ustedes este término se empieza a explicar. Historiografía es la acumulación de textos que los historiadores han ido elaborando sobre aspectos del pasado. Entonces, este concepto es bien importante. En la guía que les dé en el futuro va a ir este concepto, se lo tienen que aprender de memoria. Es la acumulación de textos que los historiadores han ido elaborando sobre aspectos del pasado. La antigua Grecia es considerada la cuna de la historiografía, considerándose el padre de la misma Heródoto, historiador griego del siglo V a.C., porque ellos acumulaban textos de historia ya desde la antigüedad. Heródoto escribió 9 libros de historia en el siglo V a.C., y es el que nos explica sobre las pirámides de Egipto, sobre los jardines colgantes en Babilonia y sobre varias maravillas del mundo antiguo, porque él era una persona curiosa y andaba investigando con los viejitos de ese tiempo y que les dijeran cómo había pasado todo. A él le contaron del diluvio que aparece en la Biblia, se lo contaron a Heródoto, que había ocurrido, pero nada más que no era gente hebrea la que le contó eso, sino egipcios. ¿Okay? Entonces son fuentes bien interesantes. Entonces, la historia son hechos y la historiografía es la explicación de esos hechos. Entonces hay mucha historiografía, o sea, historiadores que ya son historia. Eso es lo que quiero que entiendan, a diferenciar. La historia son los hechos. La historiografía son las interpretaciones que los historiadores antiguos hacían.
Por ejemplo, ¿qué historiografía hay respecto a Jesús, el personaje más famoso y más importante? Bueno, hay historiadores del siglo I, como Julio Josefo, que él menciona a Jesús. Y él era un historiador judío que anotaba lo que iba pasando. Entonces lo menciona, no lo menciona como que lo admira, lo menciona como bien como que lo desprecia, pero lo menciona y eso es lo importante para la historia, ¿verdad? Porque así entonces se puede decir, pues sí existió, no es alguien que se lo inventaron. Entonces la historiografía son historiadores antiguos explicando la misma historia de ellos. Y la historia son los hechos antiguos que nosotros podemos acceder a través de libros, de fuentes, de revistas, de documentos, etc. Por ejemplo, este libro de Isabel II, que dice, no se puede reinar inocentemente. Este es un libro que es como una novela histórica sobre la vida de la reina Isabel II. Entonces, la persona que lo hizo en su momento quiso hacerle como un homenaje a esta reina. Entonces, el historiador lo va a leer, no lo va a tomar como fuente de primera mano, porque cuando se quiere hacer un homenaje se quiere quedar bien con alguien, pero lo va a leer para consultar algunas fuentes que le puedan llevar a otras fuentes, donde puede encontrar y contrastar si era verdad o era mentira lo que decían de esta señora. Entonces el historiador es como un detective, pongámoslo así, ya para terminarlo. El historiador es como un detective que busca y recopila en las fuentes la información que necesita. Entonces no es fácil ser historiador, no solo es encontrar un libro de historia y metérselo de memoria. Eso no es ser historiador. Entonces es tener un criterio, un análisis de la información, depurar lo verdadero de lo falso, contrastar y completar las fuentes, hacer preguntas que guíen lo que investiga, lo que sucedió, cuándo, dónde y por qué, y al final publicar su resultado. Esa es la labor del historiador. Entonces, ¿tienen alguna duda? Porque estas eran generalidades de la historia. En la otra clase empezaríamos hablando sobre, si no me equivoco, en la otra clase empezaríamos hablando sobre la ilustración. Entonces ahí es donde viene lo que van a notar ustedes ahorita. Entonces anoten la asignación. Anoten ahí. Investigar cuáles fueron los antecedentes que dieron lugar a la ilustración europea. Investigar cuáles fueron los antecedentes que dieron lugar a la ilustración europea. Los antecedentes que dieron lugar a la ilustración europea. Una página, ¿verdad? Y por último, número 2, hacer una lista de los personajes ilustrados de Latinoamérica. Hacer una lista de los personajes ilustrados de Latinoamérica. Bueno, entonces, una lista de los personajes ilustrados de Latinoamérica. Bueno, si ya lo anotaron y no tienen preguntas, lo que me pueden preguntar es sobre esa tarea, si está bueno, ustedes se meten a Google y me dicen, profe, ¿está bueno esta fuente? ¿Está bien lo que habla? Y yo les digo, sí, está bien. Entonces, ahí nos vemos en la siguiente clase. ¿A qué clase van ustedes ahorita? Después vamos a... pensamiento crítico. esa Ok. onda. Vaya pues, cheque, cuídense. Sí, Vamos. Para profe. hoy es esa tarea. Sí.
Sí, esa sí, sí, porque es una tarea sencilla. La otra de Dale. antropología es la que es para la siguiente clase. Cheque entonces. Cheque, profe. Bueno, pues cuídense. Cheque, Nos vemos. Ok. cheque gorda. Cheque, gorda.